a contextualizar un poco pues acerca de la evolución del sonido en el cine. Anteriormente, pues anteriormente al cine sonoro pues ya existía el sonido en el cine, como ya algunos saben, ya que pues los cineastas se han preocupado de ello y pues contrataban cuartetos de saxofones para que acompañaran la proyección de la película. Pues aquí vamos a ver un extracto de cómo es. La idea de combinar las imágenes con sonido grabado es casi tan vieja como la cinematografía en sí. Pero hasta finales de los años 20, la mayoría de las películas eran mudas. Este periodo, anterior a la introducción del sonido, se conoce como la era muda. Sin embargo, antes del cine sonoro ya existía el sonido en el cine. Rara vez se exhibían las películas en completo silencio. Se contrataban músicos y orquestas para acompañar la exhibición. Algunos exhibidores disponían de máquinas especiales para producir sonidos. Podían escucharse el ruido de una tormenta, el canto de los pájaros o el ruido de una calle transitada. Como el cine mudo no podía servirse de audio sincronizado con la imagen para presentar los diálogos, se añadían títulos o rótulos escritos en pantalla, para aclarar de esta manera la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones importantes. Además, para hacer comprensibles las situaciones, los actores debían poner mayor énfasis en el lenguaje corporal y en la expresión facial. Los gestos se exageraban y los movimientos en escena debían ser contundentes. Dar cuenta a los ojos que este sistema solo era posible de presentar en grandes salas y todos los instrumentos pues eran válidos para hacer música en el cinematógrafo. En los años 20, las películas cómicas tuvieron su época dorada. Las estrellas del género fueron Charles Chaplin, Lloyd y Buster Keaton. Cada uno de ellos desarrolló su estilo personal. Keaton, por ejemplo, nunca sonreía, y en películas como el moderno Sherlock Holmes de 1924, hizo contrastar su gesto impasible con los gags visuales basados en sus increíbles facultades físicas. 1926 fue un año de plenitud para el arte cinematográfico mudo, y Hollywood vivía tiempos dorados de prosperidad. Algunos experimentos ya habían demostrado que las ondas sonoras se podían convertir en impulsos eléctricos. Luego de unos años, pues por fin se logra grabar el sonido en un material llamado celuloide, y pues gracias a esto se hizo posible ajustar el sonido a la imagen en el cine y por lo tanto hacer pues, el cine sonoro como tal. Pues esto dio paso a toda una nueva forma de expresión que tenía que reconciliar la grabación de sonidos y palabras con la imagen bidimensional. Cuando se pudo grabar en el celuloide una pista sonora, fue posible ajustar el sonido a la imagen y por lo tanto hacer sonoro el cine. Corría el año 1926 y los hermanos Warner estaban decididos a transformar su compañía en una de las grandes de Hollywood e iniciaron un proceso de expansión y desarrollo inédito hasta el momento. La novedad de la sonorización del cine tuvo una importancia crucial para la ambiciosa compañía. El primer método que parece sonido es el Vitaphone, que son discos sincronizados con la película, y esto se desincronizaba con cierta facilidad, un rayón en el disco que hacía saltar la púa, dejaba las cosas corridas de sincro, provocando situaciones bastante graciosas. En 1926 se estrenó en Nueva York Don Juan, con efectos sonoros y una partitura sincronizada. Luego, varios cortometrajes fueron perfeccionando los dos sistemas, el Vitaphone de la Warner y el Movietone de la Fox. Algunos directores afirmaron que el cine sufrió pues un inmenso retroceso al llegar al sonoro, pues limitó posibilidades creativas del mismo y además pues teniendo en cuenta que perdió fluidez y ritmo y pues en pocas palabras pues sufrió años de retraso en cuanto al lenguaje cinematográfico.
En 1927 se estrenó El Cantor de Jazz, considerada la primera película sonora de la historia del cine. Bajo el eslogan "Aún no has oído nada", el film llegó a las salas de todo el mundo y marcó el comienzo del final del cine mudo. En 1930, el sonoro era un hecho y el cine mudo había quedado atrás para siempre. En los años posteriores, la industria cinematográfica se convirtió en uno de los sectores principales de la economía norteamericana, generando cientos de millones de dólares cada año. Las películas se difundieron en varios países, dominando la oferta cinematográfica internacional. La transición del cine mudo al sonoro fue vertiginosa. De hecho, muchas películas que habían comenzado su proceso de producción como mudas fueron sonorizadas después para adecuarse a la actual demanda. Los dueños de las salas debieron adaptar los espacios de exhibición para la proyección sonora. La grabación de sonido en las primeras películas era realizada por un grupo de actores que se situaba cerca de un micrófono fijo. Para ese entonces las cámaras pues hacen mucho ruido y pues las filmaciones ya pues como se hacen con sonido al aire deben hacerse y filmarse pues en absoluto silencio, ya que pues los micrófonos pues captaban el más mínimo ruido y pues si esto sucedía no se entendería las voces de los actores. Los historiadores de cine también pues afirman que hacia 1928 ya se superaron pues la mayoría de problemas técnicos con la invención de la jirafa, se llamaban, que pues era una herramienta para capturar el audio, que es pues el mismo micrófono que ahora conocemos como caño, y este aparatico fue lo que sustituyó pues a las pesadas cámaras insonorizadas que impedían los movimientos fluidos de cámara y pues afectaban la... Como que al comienzo no había doblaje, ¿no? O sea, la posibilidad del doblaje es bastante posterior, ¿no? Con el surgimiento del sonido, que era sonido directo. Pero en los inicios de 1930, en algunos países de Europa y en Estados Unidos, los directores de cine comenzaron a interesarse por usar el nuevo medio de una forma más creativa, liberando el micrófono de su estatismo para otorgarle fluidez a la narración audiovisual y aprovechar las ventajas de la post-sincronización, el doblaje, los efectos de sala y la sonorización en general que siguen al montaje. Muchos de los actores que eran actores o actrices estrellas dentro de Star System, que eran famosas, reconocidas y que tenían ciertas imágenes según sus personajes de héroes o heroínas, sus voces no pegaban de ningún modo con las personalidades que el cine le había construido. A la vez, surgieron algunos problemas. No sabían hablar a la cámara y tuvieron que reducir sus gestos. Uno de los más afectados por este cambio fue Charles Chaplin. Prácticamente muchos de estos personajes cómicos basados en el gag y en el slapstick, que es fundamentalmente la mímica, ¿no? Tienen que empezar personajes con aparecer un nuevo humor ya también vinculado a los diálogos. Los guiones describían escenas y situaciones, ahora ya los diálogos no tienen que ser como si alguien hablara de algo, sino que concretamente se tienen que decir palabras. You knew how much I loved you. How much I still love you. No todos estaban de acuerdo con la incorporación del sonido a las películas. Bueno, con la llegada del cine pues sonoro cambió el montaje de las películas pues de la misma forma que los guiones, ya que pues al añadirse la música y los sonidos pues el montaje se hizo más complejo, ya que pues antes había una sola cinta que era pues la película de cine, y pues ahora luego eran dos cintas, la cinta de sonido y la cinta de film. Algunos directores de fotografía creían que el cine sufría un inmenso retroceso
Al llegar el sonoro, limitando enormemente las posibilidades creativas. Las cámaras hacían mucho ruido y las filmaciones debían hacerse en riguroso silencio. Los micrófonos captaban todo y al mismo tiempo no se entendía con claridad las voces de los actores. Estas dificultades hacían que se perdiera fluidez, creatividad y ritmo. En 1928 se habían superado la mayoría de los problemas técnicos con los que se inició el cine sonoro. Apareció la jirafa, el micrófono que se coloca en lo alto de la escena que permite la utilización de cámaras sonorizadas y pesadas que dieron movilidad a las escenas. Al añadirse la música y los sonidos, cambiaron los guiones y el montaje se hizo mucho más complejo. Fue necesario que nuevos profesionales se formaran para atender a estas necesidades. El sistema de registro funcionaba básicamente en cintas de bobina abiertas, como los clásicos magnetófonos portátiles, llamados nagras. Se hacían varias pistas sonoras magnéticas separadas, sincronizadas todas ellas con la imagen. Y después, en el proceso de mezcla, se reunían en una única pista llamada máster. En un estudio de postproducción, los sonidos eran transferidos a la película magnética para ser montados junto con las imágenes. En la actualidad, este proceso está en desuso y por lo general la sonorización se realiza en soportes informáticos